Nos vamos a situar con la mente en la entrada, en la escalinata de la Biblioteca Nacional de España. Vamos a encontrarnos con diversas estatuas y figuras. Recordemos, Luis Vives, Lope de Vega, Cervantes, Nebrija. Elio Antonio Nebrija nace en 1444 y muere 1522. Se conmemoran los 500 años de su muerte. Personaje ilustre. Antonio Nebrija es un humanista metido a poeta. Gramático, decía él, que era su oficio. La gramática, como todos sabemos, es elemento fundamental para el aprendizaje y consolidación de un idioma. La gramática está unida a la razón humana, queramos o no queramos reconocerlo. Es protagonista en el aprendizaje, pero también en la consolidación del idioma. Por ese motivo, en el año 1492 se publica la primera gramática castellana. Lo hace un erudito. El erudito, huella de nuestro tiempo, hoy lo trae al programa, lo va a presentar en el programa porque es Elio Antonio Nebrija, quinto centenario de su muerte. Elio Antonio Nebrija, un gran personaje, humanista, renacentista, estudioso, profesor. ¿Qué decir de él? Un gran genio, pero también fue un gran profesor, filólogo, poeta y no olvidemos, gramático. Este genio, este especial personaje va a ser expuesto y tratado en el programa también con otro personaje, con otro invitado, poeta, filólogo, que es otro erudito, como puede ser Nebrija, don José María Gómez Gómez. Don José María Gómez Gómez es también un humanista, un filólogo, catedrático de literatura, de lengua española, poeta, investigador, pero fundamentalmente hoy don José María es un erudito. Y a él le vamos a dar la palabra para que nos hable de la vida, de todos los avatares que tuvo este gran personaje. Recordamos, 1444-1522, llenó su época, pero hasta hoy le estamos recordando. Pues vamos a dar la palabra a don José María Gómez Gómez. José María. Muy buenas. Estamos de nuevo en el programa Huellas de nuestro tiempo. Y encantado porque vamos a hablar hoy de uno de los grandes símbolos, el primero, el gran iniciador de la investigación moderna. Nuestra Cofradía Internacional de Investigadores, que se precia de eso, de estar formada por hombres cultos dedicados a la investigación de los más variados saberes, puede hoy jactarse de que tiene como su gran principal y primer mentor a Elio Antonio de Nebrija. En la historia de la investigación científica
y humanística española, Elio Antonio de Nebrija está a la cabeza. Es por consiguiente un personaje muy nuestro, muy de la Cofradía Internacional de Investigadores. Es el investigador. José María, es un placer escucharte y además para mí es una satisfacción porque cuando hablamos de la palabra estamos hablando de la humanidad que tiene el hombre. Y eso ennoblece, ¿verdad?, a esta humanidad. Por ese motivo, yo hoy estoy más feliz que de costumbre. Primero, por acompañarte en ese pensamiento filológico que tú tienes. Y segundo, porque hablar de Nebrija es hablar de todo el protagonismo que tiene el idioma español, el idioma castellano, el romance castellano en la vida histórica de España. Por supuesto, y empezando también por el latín, porque sus primeros trabajos fueron, lógicamente, el latín, la necesidad que había de renovar los estudios en latín, de cómo él se definía, de develar la barbarie, de acabar con el atraso que había en el latín. Porque es cierto que se enseñaba el latín en la universidad, en las universidades, en Salamanca, pero era un latín medieval, era un latín bastante, digamos, pedestre, poco elegante. Él quiere traer la elegancia, el gusto por el gran latín, el latín clásico que se había ido perdiendo a lo largo de la Edad Media. Hablaremos mucho de eso, sí, porque a mí me llama la atención cuando yo he leído que tenemos hoy la suerte, que ya se lo enseñaremos a nuestros espectadores, de tener el libro del catálogo de la exposición de Nebrija. Pero vamos a empezar por el inicio de la situación del personaje. Y esa situación es donde nace. Todo el mundo le conoce con el nombre Elio Antonio Nebrija. Pero ¿por qué no Lebrija? Claro, esa es una cuestión que se suscitan y se han suscitado mucho también en la prensa a lo largo de todo este año del centenario, que se va a cumplir el día 5 de julio, si Dios quiere, de este año, puesto que murió el 5 de julio del 1522. Él nació en 1444, aunque hay un arco de años entre 1441 y 1444 en Lebrija, en la provincia de Sevilla, y que ahí tenemos una ilustración antigua de lo que era Lebrija, pues por aquellos años, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, él, aunque al principio pues figuraba como Antonio de Lebrija, llega un momento en que cambia y prefiere denominarse Nebrija con la N. Y eso, pues hay muchos, incluso personas cultas, que no saben a qué se debe, y hemos oído incluso en políticos de allí, de propio Lebrija y de la cultura española, que eso fue una impostura, que él quiso darse un poco la excelencia de su procedencia latina, etcétera, etcétera. La verdad es que él nos lo cuenta en un precioso poema, el titulado Elegía de Patriae Antiquitate Fertilitateque eius et parentibus auctoris, es decir, sobre la antigüedad de su patria, de su pueblo, de su ciudad, de Lebrija, y la fertilidad de sus campos. Pues en ello nos cuenta cómo Lebrija es una fundación mítica de Baco, del dios Baco. Claro, Lebrija tiene unos viñedos impresionantes. En aquella época era el vino más famoso que había en España, ¿no? Y uno de los más famosos del Imperio Romano. Entonces, él crea o recoge, mejor dicho, la tradición que en otros autores clásicos, como en el mismo Silio Itálico y otros, pues hablan de la llegada de Baco a Hesperia, a España, acompañado de un tal Lisia, o Lucia, según que es el que va a dar nombre a Lusitania.
y Baco vienen persiguiendo, vienen hasta el promontorio de Calpe, ahí se separan, Calpe es Gibraltar, y por ahí entra Baco y siguiendo la ribera del Guadalquivir y persiguiendo a un ciervo, en latín nebris, ahí está la clave, persiguiendo a ese nebris. Ahí tenemos una representación del ciervo de Baco, el ciervo que va persiguiendo Baco, nebris. Entonces el ciervo le conduce a un lugar donde hay unas lagunas y hay unas aguas y un frescor extraordinario, y ahí Baco se enamora de ese lugar y es donde... bueno, pues él crea allí los grandes viñedos, ¿no? Creo que esto está muy cerca también de Jerez, ¿no? Que luego los ingleses también se enamorarán de ello y crearán el vino de Jerez y todo esto, ¿no? Pues esto ya era proviene desde la antigüedad latina, ¿verdad? Entonces lo que fundó Baco no fue Lebrija, sino Nebrija, es decir, el lugar de la nebris, el lugar del ciervo, y de ahí que él tomó el nombre de Nebrija. Claro, un lugar favorecido por Baco, con los viñedos, favorecido también por Minerva y toda la exuberancia de las olivas, de los olivos, y también favorecido por Ceres con la exuberancia de los cereales, porque es, digamos, los tres grandes productos fundamentales que eran la vida para Roma y para los romanos, se dan en ese lugar de Nebrija, como él establece de forma culta, cogiendo esta leyenda mitológica. Qué bonito. Ahí está el vino, ahí están los olivos y ahí están los trigos, los cereales. Ya le tenemos Nebrija. Exacto. También nos gusta Nebrija, Claro, porque que después de haberte escuchado, José María, yo, si me dan a elegir, dudaría Lebrija o Nebrija, y casi preferiría utilizar Nebrija. Y estamos viendo el palacio de la condesa de Lebrija, que esto ya se construye en el siglo XVI. Es un poco posterior a Nebrija, pero vemos el esplendor. Y ahí tenemos los mosaicos romanos, que en ese palacio se conservan de la tradición romana, y muchos de ellos, lógicamente, de la época clásica de Roma. Pues vamos a situarnos, como todo personaje tiene unos antecedentes, unos primeros momentos de su vida. ¿Cómo es la vida de Helio Antonio Lebrija en su natal Lebrija? Sí, bueno, él en Lebrija aprende los rudimentos del latín, en fin, y se empieza a entusiasmar con el latín, pero lógicamente tiene que desarrollar sus estudios y empieza por Salamanca. En Salamanca pues alcanza el bachiller en las lenguas clásicas, y ya entonces tiene cierto desencanto, nos dirá luego después, porque sus maestros, profesores, ahí tenemos las aulas de Salamanca donde él aprendió ese latín, pues no le enseñaron a degustar como debía el latín, como él luego después lo va a degustar en Bolonia, porque hacia el año 63 él es becado por el obispado de Córdoba y marcha a Bolonia, al colegio de España en Bolonia, que estamos visualizando en este momento, que había sido fundado por Gil de Albornoz en el siglo XIV. Ya vemos que ahí tuvimos la suerte de organizar un congreso, exacto, nosotros, y allí disfrutamos, disfrutamos porque todas esas piedras tienen mucha historia y mucho encanto. Fuimos felices allí mucho. ¿Y cómo era un intelectual en el siglo XV, en el siglo XVI? Porque cuando nosotros relatamos la vida ya escrita de un personaje, es como si diéramos la cocina hecha. Hecha. Pero ¿cómo es la vida de un intelectual? Debía ser dura. Muchas horas de soledad y de biblioteca. Los humanistas son estos, dicho así pedestremente, son estos ratones de biblioteca,
y él aprende a ser ese investigador de biblioteca en Italia, en Bolonia. Allí conoce a Lorenzo Valla, el gran gramático latino allí en Italia, y sus elegantiae linguae latinae, las elegancias de la lengua latina, le influyen poderosamente. Y él entonces empieza a entusiasmarse, Nebrija empieza a entusiasmarse con los clásicos, con Cicerón, con Virgilio, con Horacio. Y si empieza los estudios de teología, se da cuenta que para ser un buen teólogo lo primero es que hay que ser un gran gramático. Y toda su aspiración es llegar a ser un gran gramático, un gran conocedor de la lengua latina y luego después, por encargo de Fray Hernando de Talavera, también de la lengua castellana, ¿verdad? Entonces él, la vida de Nebrija son siempre investigando, buscando los textos más depurados, los textos con menos errores, con menos corruptelas, purificando los textos, tanto de los clásicos como de los textos también de la Sagrada Escritura, que esa será la función última y definitiva de la gramática, la purificación de los textos. Él leyó, trabajó sobre la Vulgata. Claro. Que dicen los estudiosos que tenía muchos errores. Y la traducción de los 70, de los griegos, también griegos. Y necesitó también, al comprobar que había también entre los textos escriturísticos griegos, había diferencias y vacilaciones y corruptelas, necesitó acudir al hebreo y al arameo, que son, digamos, para el Antiguo Testamento. Bien. Y junto con esta labor investigadora está la otra, la de profesor, la de maestro, la de magíster. Nebrija es un gran maestro, es un gran pedagogo, y por eso, porque es un entusiasta de la pedagogía, por eso compone la primera gramática latina también para utilización de los alumnos en las universidades. Estás diciendo gramática latina. Gramática latina también, sí. Hasta ahora se estudia. Es lo primero, ¿no? Sí, lo primero. Las instituciones ¿Cómo la latinae. titula? Instituciones latinae. Que es la gramática, los elementos constitutivos del latín, ¿no? Ahí tenemos una definición de lo que es para él la gramática. Quizá es gramática. Scientia recte loquendi, recteque scribendi, ex doctissimorum virorum usu atque autoritate collecta. Es decir, la gramática es la ciencia de bien hablar y bien escribir, cogida, sacada del uso y autoridad de los muy enseñados varones. José María, un paréntesis. Él quiso llamarse peculiarmente gramático. Grammaticus. Sí, esencialmente. Es decir, es gramático. Hay polémica entonces entre los gramáticos y los teólogos. Los teólogos despreciaban un poco a los gramáticos. Bueno, porque se dedican a cuestiones puramente técnicas pero también de limpieza del idioma. Exactamente, pero los gramáticos le dicen a los teólogos, no, es que no se puede ser buen teólogo si no se es un buen gramático. Se puede ser un teólogo, bueno, pero como los hay muchos de pacotilla. Ya voy a contar algunas anécdotas muy curiosas. Bien, pero te digo que qué peculiar, y ahora cuentan las anécdotas, qué peculiar que nadie se había llamado antes de profesión gramática. Grammaticus, nomen est professiones, el orgullo de ser gramático. Así se titula la exposición a las que has hecho alusión en la Biblioteca Nacional. Grammaticus, el orgullo de ser gramático. Cuéntanos. Él escribe una carta a Nebrija, se la escribe en castellano, sobre el proceso que él siguió para terminar metiéndose después en lo que se llamaba la filología bíblica. Nos vamos quizá a meter ahora en un aspecto que nos corresponde luego posteriormente, ¿no? Y es cómo, bueno, pues en los sermones muchas veces se cometían unas barbaridades intolerables, ¿no? En la traducción de muchos de ellos, ¿no? Incluso por catedráticos
por catedráticos de la universidad, que eran frailes dominicos, a los que él tiene bastante enfrente, del convento de San Esteban de Salamanca, ¿no? Y cita de un tal Juan del Espíritu Santo, cita cómo traduce ese pasaje del Evangelio, non penitebit unum iotam nec unus ape, ¿no? Y no se dejará pasar ni una iota, y explica y dice el predicador, porque la I es la letra más pequeña del abecedario. Hay que decir a nuestros telespectadores, iota es la I. La I, exactamente. Y no se pasará ni una iota de la ley, ¿no? Sí. Y nec unus ape, dice, ni una abeja, traducía el otro, ¿no? Nec unus ape, de Brija se ríe, dice, y añade, ni una abeja porque es un animal muy pequeñito también, dice. Todos sabemos que la traducción es, y no pasará ni una letra, ni una iota, ni un apéndice tampoco, un apéndice, ni una tilde, es la traducción correcta, pero aquel fraile le había traducido apex por apis, por abeja, ¿no? Ya. Y así otras corruptelas de las que hablaremos más adelante, sin duda, sí. La gramática latina es necesaria porque él se da cuenta de que los alumnos no tienen, en la universidad no tienen un manual. Pero José María, para esa época, concebir un maestro, al fin y al cabo es un maestro. Sí, claro, aunque fuera catedrático de la Universidad de Salamanca, pero no va reñido uno con otro. El maestro pensar cómo inventar para que los alumnos tengan un libro. Porque claro, en aquella época nadie tenía libro. Lo primero que tuvo que hacer fue poner la imprenta, porque él es el que pone la primera imprenta en Salamanca. Y en el año 1481 es cuando publica esa primera gramática latina. Instituciones latina, exactamente, para que y además procurando hacer una edición bastante compendiosa, nada prolija, muy sencilla, para que los alumnos pudiesen tenerla. Y barata. Exactamente, y abaratarla, como él dice, ¿no? Y luego también es muy interesante que la reina Isabel le pide que la traduzca también al castellano, la gramática latina, para que puedan aprenderla las monjas y las mujeres sin necesidad de asistir a clases con un varón. Pero José María, qué curioso que cuando recibe la gramática la reina Isabel la Católica no entiende mucho el buen uso que se va a dar a ese libro. No lo entiende. Inicialmente, claro, era muy duro, José María. Sí, no, dice que para qué podía servir, ¿verdad? ¿Para qué podía servir esa gramática? Eso ya es la gramática castellana, porque la reina le pide primero que la gramática latina que ha escrito para los alumnos, para utilización en la universidad, la traduzca también al castellano para que puedan las mujeres que no iban a la universidad, las mujeres y las monjas especialmente en los conventos, pudiesen aprenderla también. Pero luego, en el año 1487, estando allí en Salamanca con Fray Hernando le encarga la gramática castellana. Y cuando la tiene compuesta, en 1492, aquí tenemos la figura de Fray Hernando, que es fundamental, gran amigo de Nebrija, y él lo confiesa en múltiples ocasiones. Fray Hernando, en 1492, pues se la presentan a la reina Isabel. Y la reina Isabel pregunta para qué podía servir ese libro, puesto que ella tenía que patrocinarlo, ¿no? Y en ese momento dice Nebrija que le tomó la palabra el obispo de Ávila, que Fray Hernando, tomándole la palabra, pues explicó, porque con esa gramática los pueblos de Castilla, que no saben bien el castellano, podrán venir a aprenderlo bien, ¿no? Del reino de Castilla, como son los vascones y los gallegos y astures, ¿no? Que puedan aprender bien el castellano. Es decir, que puedan venir otros a estudiar el castellano. Sí, y se encuentren con el medio didáctico en el aprendizaje. Pero que súbditos mismos, dices, vuestros mismos súbditos, los hay que no conocen bien el castellano, como los vascones o como los gallegos, ¿no?
que puedan aprenderlo correctamente. Pero es que además, dice Fray Hernando, están prontos a ser descubiertos y colonizados numerosos, innumerables pueblos, a los cuales tendremos que dar nuestra religión y nuestras leyes. Para eso es imprescindible darles primero nuestra lengua. Es decir, la lengua siempre fue compañera del imperio. Lingua sequitur imperium. Está pensando en las conquistas americanas. Claro, 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 ya está pensando en esas islas, tierras, tierra firme de la mar Océana. Está pensando José María, vamos a hacer un pequeño parón. Sí. Como siempre yo te pido, porque yo he hablado de humanista, renacentista, poeta, profesor y erudito. Y he dicho, hoy tenemos en el estudio un erudito, humanista, renacentista, poeta. Y no tienen más remedio, José María, que por lo menos terminar esta primera parte como poeta. Pues lo voy a hacer con un soneto, tratando de explicar en él, de glosar el título del mismo, que es esa frase famosa que hace suya Nebrija, lingua sequitur imperium. La pronunciaron a un tiempo los dos, Fray Hernando y Nebrija. La lengua es compañera del imperio, expresó en su gramática Nebrija, y su ciencia metódica y prolija describió con egregio magisterio. Doña Isabel, la reina, emocionada, preguntó, como quien todo ya intuía, ¿para qué esa gramática servía a gente de otras tierras y letrada? Fray Hernando esgrimía las naciones, las razones. Majestad, cuando innúmeras naciones sean sometidas a vuestra coyunda, habrá que darles nuestra fe y las leyes, porque obedezcan siempre a nuestros reyes. Así, un imperio sólido se funda. Para ello, han de aprender sabia y urgente nuestra lengua española floreciente. Bueno, José María, un pequeño descanso y continuaremos hablando de Nebrija como historiador, que también por ahí va el tema hoy. Amigos, un descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Elio Antonio Nebrija, el orgullo de ser gramático. La Biblioteca Nacional Española ha conmemorado la muerte del gran gramático, 1444-1522, hasta el día de julio, que termine el mes, se celebra en Madrid una exposición conmemorando al personaje erudito, humanista, renacentista. Yo tengo en mi mano el catálogo, pero es un catálogo muy peculiar, muy original, de tal manera que se encuentra toda la vida, todo el hacer intelectual, todo el protagonismo como catedrático, como gramático de Nebrija, todos los entresijos de la primera gramática española,
todos los avatares por los que tuvo que pasar para su publicación. Todo eso lo hemos tenido la suerte de encontrarlo en la publicación que hace la Biblioteca Nacional. Por ese motivo, Huella de nuestro tiempo hoy ha encontrado a un erudito que hable de otro erudito, don José María Gómez Gómez. Nos ha hablado de todo el personaje, la vida, los avatares que tiene un intelectual incomprendido, porque la mayor parte de los intelectuales tienen que luchar contra la incomprensión de los demás. Él lo pasó y superó todo eso. Y gracias a su esfuerzo, la lengua española adquirió la mayoría de edad. ¿Podemos hablar así, José María? Perfectamente. Además, él dice que está digamos, en el cenit de su esplendor, que la lengua española está en el momento más álgido, y más se teme que venga quizá ya en decadencia. Ahí no fue buen profeta, ¿no? Porque estaba en el comienzo de la gran eclosión de los siglos de oro. Ciertamente que desde Alfonso X el Sabio había ido ascendiendo la importancia de la lengua castellana y de la literatura, pero aún le quedaba mucho por ascender, ¿no? Aún le quedaba todos los grandes poetas del Renacimiento, Garcilaso y Fray Luis, y le quedaba el Lazarillo de Tormes y el Guzmán de Alfarache y el Quijote y Lope de Vega y Calderón. Le quedaba tantísimo para que llegase verdaderamente a la cumbre más alta de la cultura, de manera que lo castellano y lo español pues estuviesen a la altura de lo latino o de lo griego, ¿verdad? Efectivamente, él es el que pone la base, que es la gramática castellana, para que sea la referencia para los buenos autores. Citaremos mucho este dato, pero yo quiero también completar un poco la figura de Nebrija, el Lebrija nebrijano, podríamos llamarle. Nebrisense, como nebrisense. Nebrisense. Exacto. Para que nuestros espectadores también escuchen los términos latinos. Exacto. Porque no podemos olvidar hoy, y no quiero meterme por ahí, que el latín lo necesitamos. Claro, es necesario, y sobre todo para el que lo ha llegado a aprender y degustar, es vital, Bien, es necesario José María, volver a ello. Nebrija, historiador. Parece que hemos dado un giro, pero no es así, ¿no? Claro, todo investigador, en el fondo, pues está investigando raíces y la historia en definitiva. Pero es que además a él pues se le nombra cronista también del reino por Fernando el Católico, ¿no? Le encarga que escriba la crónica de su reinado, y él va a escribir esa crónica llamada Décades, y lo va a hacer en latín, lo va a escribir en latín, en un latín muy elegante, lógicamente, en el latín ciceroniano que le caracteriza. Lo dejó inacabado, de modo que no lo pudo ni presentar al rey, ni publicarlo, editarlo en sus imprentas, las suyas, ni en las de sus hijos, que luego sus hijos siguen la tarea de impresores que él había iniciado, y solo después de muertos ya sus hijos, pues hacen una edición incompleta, de que ellos dicen que no quieren meter mano en el texto para dejarlo incompleto, ¿verdad? Pero como quedó, digamos, lo dejó su padre, ¿verdad? Ahí tenemos algunos de los productos de su imprenta, y pasamos a hablar, ya que estamos mencionándolo, de historiador a impresor. Él en la historia, pues, como hombre culto y latino que es, pues da mucha importancia a las leyendas mitológicas originarias de España, todo eso de Gárgoris y Ávidis, y eso, bueno, pues que luego se ha explotado incluso en novelas o en libros posteriores. Todas esas cosas las narra él, como las narrará luego después el padre Juan de Mariana en su Historia de España. Él, pues, como buen humanista, pues da cabida a las leyendas o a
a las fantasías, un tanto fantasías mitológicas, ¿no? Pero va siguiendo todo el proceso de la presencia, por supuesto, de las tribus celtibéricas, luego de la presencia griega, fenicia, los cartagineses, Roma, sobre todo, luego los godos y luego la invasión de los musulmanes, etcétera, lo va glosando todo en un latín muy elegante, ¿no? Para ceñirse sobre todo a la época de los reyes católicos, pero que le queda bastante incompleta. Es una tarea que, aunque se dedicó a ella, no la completó. Bien, pero es muy importante. Sin embargo, es muy importante la labor como impresor, que decíamos, la labor como impresor. Él sienta la imprenta en Salamanca, donde publica el primer libro, que son las Instituciones Latinas, en 1481, pero además sus hijos pues también van a ser impresores y se van a trasladar a otros lugares de España y van a continuar esa labor de impresión. Él es el primero, en la historia de España, es el primer autor que cuenta con los derechos y hace valer los derechos de autor, y se los reconoce el rey, Fernando. José María, hay una anécdota que se publica en la obra fuera de España y se trae desde fuera de España a España, porque de esa manera le están un poco plagiando y también lo abaratan un poco más. Los derechos de autor... Pues, él consigue que eso se persiga, efectivamente, y por eso en las ediciones... Que hay un plagio, ¿no? En ediciones. Si vemos ahí dice que precisamente cum privilegio regali o cum privilegio principum, no sé si en esta, dice, ahí precisamente lo vemos abajo, dice precisamente... Lo último es privilegio principum, ha sido editado con privilegio de los príncipes de los reyes, nequi salius scudat aut vendat, para que ningún otro pueda imprimirlo y venderlo. Nequi salius scudat et vendat. Fijaos que ya tiene ese sentido. Pero le buscan ese artificio, ese artilugio, vulgarmente dicho, que se publica fuera de España, exactamente, y después lo traen más barato. Por eso consigue de los príncipes el privilegio de que nadie lo pueda imprimir ni vender. Si eso, en previsión de que pudiera hacerse eso, precisamente. Otra vez pone que no se puede hacer eso perdecen annos, por 10 años, o según el trato que haya hecho. Pero, ¿no? José María, ahí tenemos una edición estamos hablando de algo que para nosotros pues es corriente, pero en el siglo XV estamos hablando de imprenta, estamos hablando de divulgación de libros hechos para que los alumnos tengan su libro y sigan individualmente el libro. Es como, no lo sé, desde el punto de vista pedagógico, didáctico, escolar, es como pensar de otra manera, en otro mundo distinto, cultural. Te puedo expresar la emoción que yo sentía en los años 80 del siglo, cuando yo estudiaba la poesía hispano-latina del Renacimiento, y allí en la sección de investigadores, donde podíamos pasar, tener en mis manos estas joyas que son incunables. Todas estas obras de que estamos hablando son incunables, que son las obras impresas en el siglo XV, digamos en la cuna de la imprenta. Esas primeras obras, pues muchas de ellas, estas que estamos contemplando, son verdaderas joyas incunables, que son las obras impresas más valiosas por haberse dado en el siglo XV, que es, digamos, la cuna, digamos así, de la imprenta, ¿verdad? Es un gran... Él entendió, junto con Fray Hernando, la importancia de la imprenta. La importancia de la imprenta fundamentalísima. Fray Hernando también encargará una gramática árabe para que sea enseñada a los sacerdotes que se formaban en el seminario que él creó en Granada. 60 años antes, 70 años antes que el Concilio de Trento, que establece los seminarios, antes ya Fray Hernando
crea un seminario en Granada para que los sacerdotes que allí se formen no solamente aprendan la gramática latina de Nebrija y la gramática castellana, sino también encarga a Fray Pedro de Alcalá una gramática árabe. Bien, para que mejor puedan evangelizar. Vamos a continuar porque hay todavía mucho que hablar. Filólogo de la Biblia, otra faceta. Claro. Filólogo de la Biblia, José María. Sí, el sentido último de la filología, el sentido último y más grandioso de la gramática es poder depurar los textos bíblicos. Eso, sin embargo, le va a ocasionar luego problemas con la Inquisición, porque le van a decir, ¿cómo? ¿Es que tú, Nebrija, vas a enmendar la plana al Espíritu Santo? Pues no están inspirados por el Espíritu Santo. Dice, sí, pero están copiados por manos humanas. Y esas copias por manos humanas pueden tener errores. Luego hay que depurar esos errores, hay que depurar esos textos. Por eso, la grandeza última y mayor de la gramática es acceder a los textos bíblicos, es poder depurar los textos bíblicos. Para eso, para depurar los textos bíblicos en castellano, hay que acudir a la versión en latín. Pero para depurar los textos bíblicos latinos, incluso de la Vulgata, que él admira muchísimo la Vulgata porque San Jerónimo dice conocía las 3 lenguas, las 3 grandes lenguas bíblicas, que son el latín, a la que él va a traducir, el griego, que es la traducción de los 70, la traducción del Antiguo Testamento, que se hace del hebreo. Las 3 grandes lenguas las conoce San Jerónimo, pero a pesar de eso, muchas de las copias que se pueden haber hecho, o él mismo puede haber tenido lapsus, puede haber tenido y haber introducido corruptelas, de haber introducido algunas traducciones entonces, defectuosas. José María, me estás diciendo que intervino, mucho, poco, pero intervino en la Biblia de Cisneros. Claro, y claro. ya tuvo relación también con Cisneros. Claro, fundamentalísimo. Cisneros estaba encantado de tenerle en su equipo. Primero en esa especie de aula filológica y teológica que él formó en torno a su magisterio, al propio Cisneros, antes de iniciar el tema de la Biblia complutense, de la políglota. Él tiene un gran desengaño en Salamanca, a la que tanto había querido, por la que tanto había luchado, y donde él había luchado por develar la barbarie, por acabar con la incultura y para traer el buen latín. Hacia 1512 vuelve a opositar porque había periodos en que lo dejaba, entonces vuelve a opositar por la cátedra en Salamanca, y contra todo pronóstico un joven profesor que está enseñando con la gramática de Nebrija y que ha aprendido con Nebrija, pues es a quien se le concede la gramática, y ese menosprecio, la cátedra, perdón, y ese menosprecio pues le hace abandonar Salamanca. Dice que no volvería allí nunca, ni allí volverían sus cenizas. Él, que tenía allí su casa, que todavía cuando visitamos la universidad, al lado de la universidad, frente al rectorado, está la casa de Nebrija, y allí se expresa. Aquí vivió Nebrija mientras era profesor de la universidad. Él vuelve y ya se quedará desde el 13 hasta el 22 en Alcalá, siendo uno de los... Y ahí tenemos en Salamanca, Hic fuit domus Aelio Antonio Nebrisensi, eximio de velatori barbarie in memoriam. Aquí estuvo la casa de Elio Antonio de Nebrija, eximio de velador de la barbarie. Ese es el que... Pues bien, él se establece allí y para trabajar en la Biblia, en la políglota, depurando los textos. Tuvo también problemas con la Inquisición. Claro, eso que estamos diciendo, porque él fue publicando, al mismo tiempo que publicaba sus gramáticas y que hacía ediciones, hasta 300 ediciones de la gramática latina, y al mismo tiempo que publicaba el diccionario de latín al español, pero también diccionario del español al latín, que publicaba vocabulario de medicina,
que publicaba una cosmografía para hablar del origen de los nombres de los pueblos y de las ciudades, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que hacía todo eso, pues la Inquisición, al mismo tiempo, él publicaba lo que llamaba de 50 quincuagenas temas de corrección de la Biblia. Y entonces hablaba de textos erróneos o malas interpretaciones que se habían hecho sobre la Biblia. Recuerdo, por ejemplo, uno, nec reges, nec tres, era uno de ellos, sobre los magos. Ni fueron reyes ni fueron tres, decía Nebrija. Ecce magi ab oriente venerum. Y aquí que vinieron unos magos. Y lo de magos podía ser, como se les llamaba, a unos determinados habitantes de una zona de Ucrania y por allá, o podían ser también estrelleros, en el sentido también o estudiosos. Dedicado al estudio de de reyes, estrellas. Pero de reyes ni de tres, nada, no lo dice la Biblia, decía él. O por ejemplo, cuando corrige la expresión talita cumi, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, le dice talita cumi, muchacha, niña, levántate. En algunas transcripciones se leía tabita, que también es una palabra hebrea, pero tabita significa cabra. Cabra. Entonces, gacela, entonces él corrige que estas son deturpaciones, errores que hay. ¿Por qué? Porque no solo la filosofía es la teología, no solo la filosofía es sierva de la teología, también la gramática. Sí. La gramática también es la primera sierva, tanto de la filosofía como de la teología, porque la depuración de los textos es fundamental. Pero Fray Diego de Deza, en un momento de mucho endurecimiento de la Inquisición, y con él uno al que él le dio mucho poder, que fue nefasto, el inquisidor más nefasto que ha habido, Lucero, Luciferus, como le llama Pedro Mártir, Lucifer le llamaba Pedro Mártir. Estos dos personajes hicieron mucho daño en este sentido a la Iglesia y a la libertad, contra la que clama precisamente Nebrija, porque ellos, cuando murió la reina, iniciaron un proceso contra Fray Hernando de Talavera por oponerse a que el tribunal de la Inquisición entrara en Granada. Y entonces le acusaron. Y al mismo tiempo quisieron y le pidieron a Nebrija, le pidieron los textos que estaba él estudiando de la Biblia, sin duda, para analizarlos y buscar la razón para formarle un proceso. Pero Cisneros fue nombrado inquisidor sustituyendo a Deza y se acabó absolutamente todo. Lo de Fray Hernando, lo de Nebrija y otros intelectuales que eran, digamos, lo más granado y lo fundamental en el reino de Castilla. Yo quiero, en esta última parte, por lo menos aclarar, porque estás analizando todo el trabajo de Nebrija, pero como gramático tuvo una gran intervención en la depuración de la palabra, de la sílaba y de la letra, porque hay letras que con el tiempo se deterioran, se deforman y cambian incluso el sentido. Todo eso unido a lo que podemos llamar otra obra importante, los famosos diccionarios, que por lo menos des un poco orientación de estas dos cuestiones. Claro, los diccionarios es fundamental en la metodología de la enseñanza. Todos nos hemos forjado en las lenguas a base de los diccionarios. No había diccionarios tampoco para los alumnos en la universidad. En Salamanca él tiene que editar los primeros diccionarios, para lo cual pues tiene que ir regulando y estableciendo la ortografía. Pero incluso hay muchas veces que él mantiene la vacilación, que no se atreve a corregirla. Por ejemplo, el comienzo de la gramática castellana, cuando conmigo algunas veces pienso tal y cual, empieza con ese cuando. Bueno, pues él no se atreve a escribirlo con Q o con C.
y pone las dos letras al principio. Quiere decir que todavía tiene esa vacilación no puede corregirla. Fijaos que esa vacilación llega hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, en que ya es la Real Academia de la Lengua la que se crea y la que establece la ortografía. Dice, no, esto hay que escribirlo así. Hay que cortar por lo sano porque no pueden unos escribir dixo con X, dixo, y otros con J. Siempre se escribe con la J, dijo. Y así, ¿no? Ni se puede estar vacilando si Cervantes lo escribimos con B o con V. Y ya eso va a ser en el siglo XVIII. Pero ya él, efectivamente, tanto eso. Y la puntuación es muy importante, que Fray Hernando comienza también a hacerlo. El punto y coma, los dos puntos, la coma, las mayúsculas, todo eso lo están haciendo ellos en esa época. Está aclarado lo que yo te preguntaba. Sí. En esta última parte nos quedan dos cuestiones y hay que ajustarlas al tiempo. Una primera, su testamento intelectual, y una segunda, poeta. No le podemos olvidar. Así que, José María, te las digo las dos para que las enlaces. Sí, su testamento intelectual es la apología que él escribió y dedicó a Cisneros, la apología que él estaba preparando para su defensa ante los ataques de la Inquisición, que le acusaban de querer enmendar la plana al Espíritu Santo, entre otras cosas, ¿no? Y de ser soberbio y querer corregir a los santos padres de la... Claro, y él decía que no quiere enmendar la plana a nadie, pero que es necesario depurar los textos. Y que luego, además, sobre la interpretación de los textos, sí, bien la autoritas de los santos padres, pero también él reclama, y esto es muy moderno, su libertad intelectual. Ese testamento, eso es maravilloso, ¿verdad? En frases que, bueno, que han quedado ahí, que desgraciadamente no son demasiadas conocidas, ¿verdad? Porque, digo, o yo soy el único de los mortales que delira, y ellos son los sabios, los inquisidores que le quieren a él impedir la libertad, o yo soy el único que tiene cordura, y todos ellos deliran. En verdad, todo este negocio que llamamos gramática, o es un nombre vacío e inventado estérilmente por los hombres, o quienes se dedican sin ella a los libros de los antiguos son sombras que revolotean y pierden el trabajo y el esfuerzo. Hace una defensa de la libertad del intelectual que había que aprenderse de memoria en latín. Quoin statu republica literaria sit quamque praecipiti cursus ruat interitum aut ignoran nomines seque ignorare nostrium, etc. Había que aprenderla en latín, ese testamento. Y luego me dices... Como poeta. Es un gran poeta. Es un gran poeta. Una profesora a la que conozco y con la que tuve cierta relación hace muchos años, Virginia Bonmatí, ha editado las poesías latinas, que es las que escribió. Él no escribió en castellano poesías de Nebrija. A esto podríamos dedicarle, a esto solamente podríamos dedicarle un capítulo, casi un programa. Merecería la pena. Tiene un precioso poema, el primero de los que es de esta antología, es el saludo a la patria, salutatio ad patriam. Pues vamos a escuchar. Yo me emocioné al verlo, ¿no? Salve patria chica, bueno, salve parva domus, salvete penate, ¿no? Salve patria chica, y a vosotros igualmente penates y lares, testigos de mi nacimiento, salve. Aquí por vez primera respiré las vitales áureas de la rosácea luz. Aquí por vez primera me amamantó la nodriza. Aquí para mí recién nacido resonaron las risas de mis padres, y este lugar oyó mi primer llanto. Aquí estaba la cuna en que me mecía mientras me acunaban. Aquí me cantaba mi madre cancioncillas para que me durmiese. Aquí me colgaba cual dulce peso del cuello de mi padre, y era la más dulce carga para el regazo de mi madre. Y así va recordando cómo empezó a hacer allí sus primeros juegos, cómo le gustaba coger una caña
y jugar a la guerra con el caballo, pero lo que más le gustaba a él, dice, era jugar con el aro, con el aro. Yo me recuerdo de que todo esto lo jugábamos en nuestra infancia. Recíbeme, patria, al volver. Y él dice que quiere que sus restos descansen allí, donde están enterrados sus padres. Sus padres, Juan Martínez de Cala y Jaraba, su madre Catalina. ¿Y dónde está enterrado? Pero no está enterrado allí, no está enterrado allí, en Nebrija. Ahora no puedo decir exactamente dónde están sus restos, pero él quiso que se llevasen allí sus restos. No sé si está enterrado en Alcalá. Bien, Nebrija dice que quiere ser enterrado allí junto a sus padres, junto a su hermano mayor, que murió en la guerra contra la conquista de Baza, defendiendo a Castilla contra el reino de Granada, o a sus hermanas, 2 hermanas que murieron en edad temprana, ¿verdad? Bueno, ahí quisiera que volvieran José sus María, cenizas. Sí. Obligadamente, sí. Y llegamos por el tiempo al final, sí. Pero también es de precepto fundamental tu poesía, tu última poesía en el programa. Pues sí, con mucho gusto. Y este poema lo dedico al palacio de Juan de Zúñiga en Zalamea de la Serena. Zalamea de la Serena, en Badajoz, allí en el palacio de don Juan de Zúñiga, que hoy son unas lamentables ruinas. Allí Juan de Zúñiga, maestre de Alcántara, pues siendo muy joven, quiso que su maestro estuviese allí, viviese allí, le mantuvo él durante varios años, bastantes años. Y allí Nebrija pues ejerció un magisterio impresionante y allí tuvo la tranquilidad de vida para escribir algunas de sus obras más importantes. A ese lugar que hoy es una ruina, le dedico este poema. Palacio de Juan de Zúñiga, Zalamea de la Serena. Esta fantasmagórica carcasa que inexorablemente ha derruido la labor silenciosa del olvido, nos enseña que todo fulge y pasa. Tuvieron esplendor estas astrosas piedras que fueron áulico palacio, y en el sabio secreto de su espacio florecieron las musas estudiosas. Aquí, cuando la tarde declinaba, el nebrisense impávido glosaba: ni lumani a me alienum puto. En mi ensueño parece que estoy viendo al maestre de Alcántara aprendiendo el latín elegante e impoluto. Ahí lo tenemos, a Nebrija enseñando al maestre de Alcántara, que lo tenemos a la izquierda, y a todo el séquito áulico que allí aprendía de Nebrija. Nebrija enseñando el latín elegante e impoluto allí en el palacio de Juan de Zúñiga, en Zalamea de la Serena. Bien, llegamos al final del programa y José María, como siempre, agradecerte este rato que es un gozo, es un disfrute escuchándote y que continúes también como humanista y poeta enriqueciendo la lengua. Así que muchas gracias, José María. Y también a ustedes, siempre yo les agradezco que nos sigan. Huella de nuestro tiempo, todas las semanas un tema, todas las semanas estamos con ustedes. Así que no nos abandonen. Hasta el próximo programa.